Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días y tiene que ver con la expedición del decreto 858 del 2025. Sobre todo porque se hacen muchas afirmaciones, se hacen muchos planteamientos, se dicen, bueno, se hizo la reforma a la salud vía decreto, otros dicen es posible hacer esta reclamación por decreto, otros sostienen que no. Entonces, pues quisimos hacer este video para aclarar un poquito esas dudas, pero sobre todo para tener en cuenta, pues, cuáles son los aspectos fundamentales y los aspectos claves de esta modificación normativa. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente, pues para poder entender y comprender un poquito los cambios, pues debemos también tener en cuenta qué es lo que hay regulado, qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice el decreto y qué es lo que el decreto cambia en ocasiones frente a otros decretos que ya se tenían. Entonces, miren, en primer lugar, tenemos que analizar cuáles son las funciones de las entidades promotoras de salud y sobre todo a la luz de lo establecido por la Ley 100 de 1993. Y digamos que aquí es importante tener en cuenta dos artículos claves, el artículo 177 y el artículo 178 de la Ley 100 de 1993. Si miramos, el primer artículo nos dice claramente cuál es la definición de una EPS. Una EPS es una entidad promotora de salud que tiene como actividades, en primer lugar, la afiliación, en segundo lugar, recaudar las cotizaciones por delegación, en su momento del FOSIGA, y a su vez de prestar directa o indirectamente el plan obligatorio de salud. Entonces, si ustedes miran, las funciones de las EPS pues están contenidas en esta norma. Sobre todo, pues como para precisarlo y acudir al artículo 178 es recibir los dineros de las cotizaciones, organizar obviamente el servicio de salud, definir los procedimientos para acceder a esa prestación de servicios y a su vez también las reglas y planteamientos para la relación entre la EPS, los prestadores y los respectivos afiliados. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este punto, pues miramos claramente cuáles son las funciones de las EPS. Y a veces, hay que decirlo abiertamente, surgen muchas dudas porque se habla de las EPS que garantizan el aseguramiento. Pero si ustedes miran, la ley no dice que sean aseguradoras, sino entidades promotoras de salud. Y eso a veces, para ser franco, trae muchas inconsistencias y muchas debilidades de lo jurídico, porque no es lo mismo ser una entidad aseguradora que ser una entidad promotora de salud. Pareciera que queremos que las EPS sean aseguradoras, den aseguramiento, pero bajo las reglas de entidades promotoras de salud. Porque para ser franco, el marco normativo de una entidad aseguradora es muy diferente al de una entidad promotora de salud. Y esto nos genera, para ser francos, muchas discusiones prácticas, teóricas y jurídicas al momento de estudiar y analizar las EPS. Pero miremos entonces si esas son las funciones que les da la Ley 100 de 1993. Lo que tenemos que mirar entonces cuáles son los cambios del decreto 858 del 2025 frente a las EPS. Y aquí encontramos varias normas, inclusive porque hablamos del concepto de territorialización, perdón, en el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Entonces se está hablando de un concepto de territorialización. Pero ojo con esto, aquí en esta función específica se van a compartir funciones entre las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud o quienes hagan sus veces, los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.
Entonces miren que en materia de territorialización del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, habrán funciones conjuntas entre las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud o quienes hagan sus veces y los prestadores de servicios de salud. También el mismo decreto 858 del 2025 habla de un comité de coordinación de las redes integradas de servicios de salud, que ahora las explicaremos. Y este comité estará conformado por las entidades territoriales y sus representantes, por las EPS y por los prestadores de servicios de salud. Entonces, si ustedes van analizando, miren que hay funciones que ya van a ser compartidas entre las entidades territoriales, las EPS o quienes hagan sus veces y también los prestadores de servicios de salud. Y de la misma manera, el mismo decreto 858 del 2025 habla de estrategias para el cuidado integral de la salud. Y en estas estrategias también habrá unas competencias conjuntas entre las entidades territoriales, entre las entidades promotoras de salud, entre las ALLs y entre los prestadores de servicios de salud. Y a su vez también el decreto 858 habla del fortalecimiento del nivel primario y establece claramente que las EPS deberán contratar pues con las redes que se creen de carácter territorial para poder cumplir con estas actividades de nivel primario. Y a su vez también este mismo decreto 858 del 2025 habla de equipos de salud territorial y habla también de programas y estrategias para eventos o condiciones de interés en salud pública. Y aquí podemos decir abiertamente lo mismo que hemos dicho previamente, y es que aquí habrá competencias conjuntas entre las entidades territoriales, los prestadores de salud y las EPS o quienes hagan sus veces. Entonces, miren, ¿qué podemos decir preliminarmente? Que las EPS tienen unas funciones consagradas en la Ley 100 de 1993. Y las funciones claramente las establecí y las delimitamos de acuerdo a lo que está en la ley. Afiliación, recaudo de cotizaciones, prestación del plan obligatorio de salud y prestación de servicio de salud directa o indirectamente. Esas son las funciones de las EPS. Con el decreto 858 del 2025 se habla de conceptos como la territorialización en el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. También se habla de comités de coordinación de las redes integradas de salud. También se habla de estrategias para el cuidado integral de la salud. También se habla del fortalecimiento del nivel primario. También se habla de equipos de salud territorial y también se habla de programas y estrategias para eventos o condiciones de interés en la salud pública. Pero que está claro, que frente a todo eso aquello que les he mencionado, ya la función no será única y exclusivamente de las entidades promotoras de salud, sino que aquí la actividad será compartida entre entidades territoriales, EPS o quienes hagan sus veces y los prestadores de servicios de salud. Este es un aspecto importante en cuanto a cambios y ajustes que trae el decreto 858 del 2025. Otros cambios importantes relacionados con las EPS que trae el decreto 858 del 2025 es que este decreto 858 del 2025 está cambiando unos artículos que ya estaban en el decreto 780 del 2016. Entonces, por ejemplo, para el decreto 780 del 2016, las EPS eran las encargadas del aseguramiento en salud en el ámbito territorial. Esto estaba claro para el decreto 780 del 2016. Pero ojo con esto. El decreto 858 del 2025 cambia la norma anterior, pero ya no dice que las EPS serán encargadas del aseguramiento, sino que la norma lo que establece es que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud son las encargadas de establecer quiénes serán los responsables
del aseguramiento en el nivel territorial. Entonces, ¿qué está claro? Que el decreto 780 del 2016 hablaba de que el aseguramiento lo realizarían las EPS. Con el decreto 858 del 2025, el Ministerio de Salud y las unidades de salud son las encargadas de definir a quienes se les va a dar la responsabilidad de ese aseguramiento. Y obviamente también la nueva norma establece que las EPS que quieran funcionar territorialmente, pues deben cumplir con unas reglas, obviamente, de funcionamiento, pero sobre todo deben hacerlo por intermedio de las redes integradas e integrales territoriales de salud. Entonces miren que si uno compara el decreto 780 del 2016 con el decreto 858 del año 2025, que estaba claro en el decreto 780 del 2016, que el aseguramiento lo iban a realizar las EPS, pero con este decreto 858 lo que está claro es que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Nacional de Salud son los encargados de definir a quiénes se les asignará ese aseguramiento a nivel territorial y sobre todo que esa asignación podrá dársele a las EPS o a las nuevas entidades que se creen o a su vez también pues una articulación armónica con las redes integrales e integradas territoriales de salud. Entonces miren que si hay un cambio entre el decreto 780 del 2016 y el decreto 858 del 2025. Pero es un cambio que, para ser francos, es un cambio estructural, no es un cambio simplemente de colocar una situación frente a otra. Y a su vez, el decreto 780 del 2016, frente a la actualización y vigencia de autorización de las EPS, pues lo que estaba claro era que, pues con esa decreto 780 del 2016, se iban a dar 3 meses para que las EPS, pues obviamente, actualizaran sus requisitos. Con el decreto 858 del 2026, pues de igual manera también se va a dar un tiempo para que se actualicen, pero donde sí hay un cambio importante es que esa autorización con el decreto 780 del 2016 se daba por 5 años, la autorización que dé con el nuevo decreto 858 del 2025, pues será de 3 años, lo cual pues obviamente es importante, pero igual en este punto se dará un término de 1 año para establecer la reglamentación en materia de habilitación en todos estos temas que venimos mencionando. Entonces miren que en este primer punto, que son las EPS, si hay unos cambios entre lo que establece la ley, lo que traía el decreto 780-2016 y lo que trae el nuevo decreto 858 del 2025. Entonces miren que si hay unos cambios frente a las EPS con este nuevo decreto. En segundo lugar, analicemos los prestadores de servicios de salud. Y aquí pues también tenemos que acudir a la Ley 100 de 1993. Y cuando hablamos de la Ley 100 de 1993, encontramos el artículo 185, que habla de que las servicios de salud pues son aquellas encargadas de prestar servicios de salud en los diferentes niveles. Y a su vez, la misma Ley 100 pues regula lo que denominamos las empresas sociales del Estado, como personas jurídicas autónomas, con patrimonio propio, con personalidad jurídica y con unas reglas importantes para entender y comprender el decreto 858 del 2025. Y es que las empresas del Estado, en materia de vinculación de sus trabajadores, serán empleados públicos o trabajadores oficiales, de acuerdo a las reglas de la Ley 10 de 1990. Y en materia contractual, las S se comportan con las reglas de derecho privado, obviamente aplicando las cláusulas exorbitantes de contratación en la administración pública. Y a su vez, miramos la ley 100 de 1993 en materia de prestar servicios de salud. Pero a su vez debemos analizar la ley 1438 del año 2011, que en su artículo 60 y siguientes, pues regula las redes integradas de servicios de salud, que obviamente, para ser francos, con la ley 1438 del año 2011, esas redes integradas, pues obviamente están constituidas por la unión de diferentes prestadores de salud, que se pueden unir por diferentes figuras, como las uniones temporales, los consorcios o cualquier otra figura.
Es decir, que de la ley 1438 del año 2011, la unión de prestadores de servicios de salud puede dar lugar a las redes integradas de servicios de salud. Es decir, que tanto los prestadores de servicios de salud como las redes integradas son normas previas y que obviamente permiten las dos figuras. Pero entonces, en materia de red de servicios de salud, debemos analizar qué dice la ley 1438 del año 2011 y qué trae el decreto 858 del 2025. Y esto es muy importante porque en el artículo 62 de la ley 1438 del año 2011 habla de la conformación de redes integradas de servicios de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que con el marco legal, las redes van a ser integradas por, o quienes van a ayudar a conformarlas, pues las entidades territoriales, en los municipios, en los distritos, en los departamentos, la nación, pero en coordinación con las EPS. Es decir, que para la ley 1438 del año 2011, las redes integradas estarán conformadas o las conformarán las entidades territoriales y la nación en coordinación con las EPS. Pero cuando hablamos del decreto 858 del 2025, decimos que esas redes integradas e integrales y territoriales de salud, pues las van a conformar las entidades territoriales y las entidades obviamente establecidas, pero no van a contar con la coordinación ni tampoco de las EPS. Entonces, si ustedes miran, la ley 1408, que es la ley, establece que se pueden conformar redes, obviamente en coordinación con las EPS. El decreto 858 establece que se pueden conformar redes, pero no dice que con la coordinación de las EPS. Esto, para ser franco de entrada, pues ya tiene problemas desde la legalidad, porque un decreto pues tiene que ajustarse a la ley y en ningún momento puede modificar o cambiar lo establecido por una ley. Y hay otro punto importante para revisar en este video, que son los centros de atención primaria en salud. Y estos centros de atención primaria en salud, pues aparecen de manera muy clara y con muchas definiciones por el decreto 858 del 2025, donde se le permite a las IPS públicas, privadas o mixtas que hagan parte del nivel primario y que hacen parte también de esas redes integradas territorio de salud, pues conformar centros de atención primaria en salud, ¿sí? Es decir, palabras más, palabras menos. Los prestadores de salud han creado las redes y esas redes para lograr atención primaria, pues aparecen con centros de atención primaria en salud denominados CATS. Y pues obviamente el decreto 858 pues los trata de regular y establece claramente que pues los lineamientos de cómo se constituirán pues se podrán realizar dentro de los 3 meses siguientes a que se ha proferido, digamos, este decreto. Y pues obviamente la creación de estos casos, la organización, claramente la norma dice que no genera pues una nueva persona jurídica ni cambios normativos en las personas jurídicas, simplemente pues es una organización eminentemente funcional. Y unos aspectos finales del decreto 858 del 2025, pues es el tema de financiamiento, porque pues este decreto crea un modelo de salud preventivo, un modelo de salud predictivo y un modelo de salud resolutivo. ¿Que con qué recursos va a financiar? Pues con los recursos de aseguramiento en salud administrados por la ADRES, el Sistema General de Participaciones, los recursos del presupuesto general de la Nación y obviamente los otros recursos que se puedan establecer. Pero en ningún caso el decreto va a modificar si la destinación específica de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y quiero finalizar con una norma importante que trae el decreto 858 del 2025, que es la formalización laboral en el sector de la salud. Y establece que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales, en pues colaboración con los prestadores de salud públicos, pues deberán establecer una política para buscar la formalización laboral.
Y obviamente en esa política podrán participar pues las EPS, los prestadores, también todos los actores del talento humano en salud y pues se le da un término de 6 meses para poder implementar estas soluciones y estas salidas. Pero hay que ser francos en algo. Si yo soy trabajador de la salud y estoy en una clínica privada, pues la manera de formalizarme laboralmente es que esa clínica, en vez de hacerme un contrato prestando de servicios, pues me haga un contrato de trabajo. Punto. Y si por el contrario hago parte de una empresa del Estado y yo no estoy en la planta, sino que tengo un contrato de prestado de servicios, pues la única manera de formalizar, como están las normas hoy, es la siguiente. La primera, pues que se hagan concursos. Y si sale tu cargo a concurso, pues participas en ese concurso y el que se gane el concurso, pues lo nombran empleado público de carrera administrativa o en los cargos oficiales, pues lo vinculan como otro oficial. Punto. ¿Sí? Y a su vez, pues el que pierde el concurso, pues no podrá ser parte de esa planta de la S así lleve con la entidad mucho tiempo. Esa es una opción. Y otra opción, pues también, ¿cuál es? Pues simplemente hacer plantas temporales y vincular a los trabajadores de forma temporal con derechos laborales y prestacionales. Para ser franco, para hacer eso, no necesita ninguna norma vía decreto, obviamente. Entonces, miren. Quisimos hacer este video para compartir con ustedes un poquito, pues todo el decreto 858 del 2025. Y pues sí podemos sacar algunas conclusiones muy importantes. La primera, decir que todo el decreto tiene problemas de legalidad, pues yo creo que también es exagerado. Decir que ninguna norma trae problemas de legalidad, pues también lo es, ¿sí? Yo creo que todo debe tenerse con las justas proporciones. Es decir, ¿qué está claro? Está claro que en Colombia las EPS tienen unas funciones establecidas en la ley, que son afiliación, que son prestadores de salud directa o indirectamente, y en tercer lugar, sobre todo, recibir los dineros de cotización. Punto. Esas son las funciones más importantes de las EPS. Y por regla general, todas esas reglas relacionadas con la prestación del servicio y cómo hacerlo, pues han sido manejadas por las EPS por expresa disposición legal. ¿Qué está claro? Que el decreto 858 no es que le esté quitando las competencias a la EPS en ese punto, pero sí lo que está haciendo es darle esas competencias a las EPS, pero también a las entidades territoriales y también a los prestadores en los temas de su competencia. Primer punto. Segundo punto, claro que es legal hablar de redes integradas de servicios de salud. Eso, digamos, no tiene ninguna discusión. Eso es legal porque la ley 1438 del año 2011 así lo definió. Pero ojo con esto, esas redes pues obviamente están desarrolladas y están diseñadas por la respectiva coordinación de las EPS. Y el decreto 858 del 2025 le está quitando esa competencia a las EPS y se la está dando a otras entidades. Tercero, los centros o los CATS de atención básica en salud, pues obviamente pueden ser constituidos y creados vía decreto. Eso no tiene, digamos, ningún tipo de discusión, pero obviamente dentro del marco normativo vigente que tenemos, y lo cual pues sí es muy importante y es totalmente claro. Cuarto, en materia de manejo de recursos, pues las reglas van a seguir siendo las mismas, eso no está cambiando. No se está diciendo que los recursos serán manejados ya directamente por el Estado y no lo manejarán las EPS. Pues sí está claro que no, eso no dice el decreto, eso continúa de igual manera. Quinto, sí pareciera que pues el decreto sí quiere plantear la necesidad de una reforma frente a las EPS y tiene claro que es vía legislativa, porque en muchas partes cuando se habla de las EPS se dice las EPS o las demás o las que se creen, ¿sí? O las que hagan sus veces, pues, o sea, eso es una realidad. Finalmente, en materia de formalización del talento humano en salud, ¿qué es lo que está claro? Que sin este decreto 858, si se quisiera hacer la formalización laboral,
pues hay que utilizar las herramientas que hoy se tienen. ¿Por qué? Porque vía decreto no se pueden hacer cambios ni ajustes. Es decir, y reitero lo que ya dije previamente, si nosotros queremos hacer formalización laboral en una clínica privada, pues no necesitamos sacar un decreto, una ley. Simplemente lo que hacemos es que la clínica privada, en vez de hacer la gente contratos de servicios, pues le hace un contrato de trabajo, punto. Y en una empresa del Estado, como las reglas son o empleados públicos, trabajadores oficiales, pues hay que vincularlos al trabajo oficial vía contrato de trabajo y al empleado público la única manera es hacer un concurso, que salgan los cargos que están vigentes a concurso y quien se gane el concurso, pues entra a carrera administrativa y llega a ese cargo. Y mientras tanto, se hacen los concursos o no se hacen los concursos, pues se puede crear una planta temporal en la cual pues las personas pueden ser vinculadas como empleados públicos temporales con todos los derechos y garantías propios de las prestaciones. Eso es un tema claro. Y finalmente digo un tema de formalización en el sector público. La Corte Constitucional en muchas decisiones ha sostenido que la única manera de ingresar en carrera administrativa a una entidad pública es vía concurso. No hay otra vía y no hay otro mecanismo. De esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes todas las dudas y todas las dudas particulares que obviamente trae este decreto 858 del 2025. Un fuerte abrazo para todos.